También decirles que cualquier pregunta pueden ir haciéndolas por el chat y la vamos a ir respondiendo poco a poco. Las cosas que, digamos, que sí manejen, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con la charla. Lo más importante es saber que la avicultura ha diseñado muchísimos sensores y muchísimas maneras de entender qué está pasando con nuestras aves, que realmente es el producto final y realmente es lo más importante, lo que tenemos nosotros que, este, digamos, enfocarnos para que tengan mejor performance, ¿no? Y vemos sensores como el que vemos acá, que son sensores, vamos a aprovechar acá, son sensores de temperatura en galpones de ambiente controlado, vemos sensores en incubadoras, vamos a hablar también de incubación, y vemos sensores analógicos para granjas de pollo engorde, que básicamente lo que nos indican es cómo está la temperatura del ambiente, no específicamente cómo está la temperatura del pollo engorde, y a eso es la invitación. Tenemos muchísima capacidad para evaluar lo que realmente está pasando con el ave y no lo que está pasando con el ambiente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en las incubadoras, la medición de la temperatura embrionaria a través de la medición de temperatura de cáscara por medio de este termómetro óptico, digamos, es el mejor, digamos, el mejor para utilizar en este tipo de casos. Y en el caso de los galpones, lo que estamos utilizando es la temperatura cloacal. Siempre que vean este dedo deforme, soy yo. Entonces pueden tener garantía de que ya fuimos a campo y ya verificamos que realmente las cosas se han hecho y los cambios que eso genera, y ya vamos a ver tanto económicamente como en comportamiento. Entonces, para continuar acá, lo que quiero yo dejarle a ustedes el día de hoy es este mensaje, ¿sí? Que es, manejen sus ambientes basados en los mejores sensores, los que realmente impactan, que son las aves. Y por eso decía, es la temperatura cloacal del pollito lo que debe definirme a mí qué temperatura le tengo que poner al galpón. Y no que yo diga, ok, Cop o Ross me dice a mí que esta es la tabla y esta es la tabla que yo voy a poner en los galpones. No, no, no. Mis amigos, cada altura es diferente, cada granja es diferente, cada equipo es diferente, cada realidad es diferente. Imagínense nosotros que recorremos desde Chile hasta México, todos esos países, no podemos indicarles a ustedes sino una referencia, la cual es, digamos, la más apropiada para todo tipo de climas, pero que lamentablemente no puede ser estática, porque al ser estática se pueden cometer errores. Entonces, ¿qué hemos encontrado nosotros para que esta tabla no sea estática? Base sus galpones, sus incubadoras, sus nacedoras en la temperatura del ave, o sea, ya sea embrionario, ya sea cloacal. Es la que nos indica realmente si el ave está confortable y estas son las temperaturas idóneas. Deme un segundito que hay bastante, me están llegando unos mensajes de personas que no pueden entrar. Permítanme, paso el link un segundo nada más. Listo, bueno, vamos a continuar. Este, Entonces, lo que les decía, manejar la temperatura y entonces, dependiendo de la edad, digamos, dependiendo de cada edad, hay una temperatura diferente cloacal que es la que tenemos que buscar. Y eso tenemos que estar dentro de esa temperatura para que no ocurran unos procesos que ya vamos a ir explicando, ¿ok? Entonces, si eso queda claro, no tengo más nada que hablar, pero como usted les pagó por la hora completa, no, mentira, no estoy cobrando, pero como tenemos que hablar muchas más cosas y espero que salgan muchísimas preguntas, vamos a ver exactamente qué es lo que está pasando con el pollo engorde moderno. El pollo engorde moderno, si nosotros analizamos cómo se comporta, ¿qué tiene de diferente? Miren, está ganando más peso. Todos los años él gana un peso mayor al final de su vida útil, digámoslo así, o de su vida productiva. Todos los años él tiene una ganancia mayor diaria, que estamos viendo avances impresionantes que van mucho más allá de lo que incluso estamos prometiendo.
y todos los años necesita menos cantidad de kilos de alimento para producir kilos de carne. El pollo engorde es así debido a que las empresas genéticas estamos haciendo selecciones en todos los niveles de nuestra pirámide para que el pollo engorde sea cada vez más capaz, cada vez más resistente. Y lo bueno es que hay nuevos estudios llamados epigenética que ayuda a que ya no tenga que ser como antes, que yo decía, ok, mi reproductora o me pone más huevo o tengo un buen pollo engorde. Las dos cosas normalmente no se pueden tener, pero hoy en día es posible, es perfectamente posible que en vez de yo tener que elegir en ese gráfico de torta una de las dos, yo amplío mi gráfico de torta porque puedo evaluar muchísimas más variables de manera simultánea y por eso es que es impresionante cómo los nuevos geneticistas están logrando avances en el AVE y en el performance. Por ejemplo, hay una persona que estuvo en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad Veterinaria, que está encargada ahorita de la genética de COP, que es el doctor Jesús Arango. Entonces, ¿qué pasa con el pollo engorde? Miren, mientras mayor es la eficiencia del pollo engorde, mayor es su metabolismo. Y mientras mayor es su metabolismo, produce más calor. Es directo. ¿Ok? Entonces, mayor metabolismo no da mayor ganancia diaria de peso. Aumento de eficiencia disminuye la conversión alimenticia, es decir, el pollo es más eficiente. Y el rápido crecimiento hace que el pollo salga hasta 2 días antes. Vean, cuando nosotros basamos la logística de nuestra empresa diciendo, yo no voy a establecer una edad, o sea, va a salir a los 34 días, no, va a salir a los 2,4 kilos. Ustedes están logrando sacar el pollo hasta 2 días antes de lo que estaban acostumbrados, debido a cómo él va avanzando. Y ese beneficio está logrando que las empresas tengan hasta un ciclo más en la granja. Imagínense lo que, al año, perdón, imagínense lo que eso representa económicamente para una empresa. Usted puede tener mayor mortalidad, usted puede tener, pero usted está metiendo un ciclo más en cada galpón, lo que daría muchísimo dinero, nada más por arreglar un aspecto pequeño de logística. Pero este pollo engorde moderno, entonces viene a decir, sí, el pollo de usted está creciendo muy rápido, es muy gordo y se está muriendo más. Por fallas cardíacas, y eso tienen cierta razón. Pero lo interesante que quiero que vean de esta charla es que no es por fallas cardíacas causadas por el sobrepeso. El pollo ya está hecho para tener ese sobrepeso. Es por fallas cardíacas relacionadas con ambientes malos en la recepción. Y son los primeros 10 días lo que realmente importan para la conformación de este pollo engorde. Y lo vemos aquí, miren. Estos son, acá abajo ven ganancia diaria de peso, es decir, que es la ganancia diaria que tiene el pollo engorde y que va de 65 gramos a 83 gramos. Ya tenemos clientes que están llegando a 95 gramos. Y observen que el costo de producción es siempre menor mientras mayor es la ganancia diaria de peso. Eso tiene cierta lógica, ¿no? Mientras más eficiente es mi ave, menos me cuesta producirla. Pero entonces, que cabe recalcar que esto fue reciente, el año pasado apenas, con más de 1.000 millones de pollos evaluados. Entonces, vamos a ver cómo se relaciona eso con la mortalidad, mis amigos. Con más de 1.000 millones de pollos evaluados, yo digo que si mi pollo engorda y se muere porque está gordo, entonces teóricamente lo que ocurre aquí es que mientras mayor sea la ganancia aérea de peso, mayor debe ser la mortalidad. Y vean que eso no ocurre. La mortalidad está por todos lados, no hay una correlación, mis amigos. Entonces, no depende de cuánto gana en peso el pollo, depende de cómo lo trato. ¿Sí? Las necesidades del pollo de engorde cambiaron. Ahora nos toca a nosotros cambiar nuestra percepción y quitar esos paradigmas de que el pollo de engorde tiene que ser sobrecalentado o calentado o que si el pollo pasa frío es horrible, es lo peor que puede pasar en el mundo, porque les vengo a decir que eso cambió. ¿Sí? Acá vemos lo importante que es empezar temprano, eso sí, porque los pesos en las primeras 7 días, definitivamente, miren, mientras mayor es el peso en los primeros 7 días, con más de 700 millones de pollos evaluados, acá tenemos de 150 gramos a 220 gramos. Entonces, mientras mayor es el peso, mayor es la ganancia diaria de peso, menor es la conversión alimenticia, menor es la edad en la cual saco el pollo, esto estamos hablando de 3 kilos, y menor es el costo de producción. Vean que simplemente entre 180 gramos y 200 gramos hay un centavo de dólar por kilo.
si ustedes sacan una calculadora y piensan en una empresa que mate 500.000 pollos al mes y ponen un centavo de hora, es demasiado dinero lo que la empresa gana solamente por empezar temprano a que el pollo llegue a los pesos idóneos, que ya estamos hablando de 220 gramos, y sé de empresas en Venezuela que están logrando esos pesos en los 7 días. Pero mis amigos, no se detengan ahí, los pesos de los 14 días son tan importantes como el de los 7 días, que ya estamos recomendando que sean por lo menos 550 gramos. Entonces, es lo mismo, de 450 gramos a 610 gramos, mientras mayor es el peso, menor es la conversión alimenticia, mayor es la ganancia diaria de peso, menor es la edad de retiro y menor es la cantidad que me cuesta producir cada pollo. Y observen acá, la diferencia se incrementa, ya son 2 centavos de dólar por kilogramo. Es mucha plata lo que estamos hablando cuando establecemos estas diferencias de empezar temprano, ¿ok? Entonces, mis amigos, el comienzo no está aquí. Aquí es donde nosotros empezamos a ventilar al pollo engorde, empezamos a darle frío, pero ese no es el momento. Tampoco este, perdón. Tampoco este cuando el pollito está llegando a la granja, ¿sí? Porque estas características las veo muy común en Latinoamérica, que es sobrecalentemos el pollito, démosle calor, tiene que estar súper confortable y creen que esto es estar confortable. Incluso he escuchado charlas de pollo engorde diciendo que hay una tolerancia al jadeo de un 5%. Señores, cero tolerancia al jadeo. Jadeo quiere decir costo metabólico. De todas maneras vamos a hablar de eso. Igual el inicio es este, lo que hacemos en la granja reproductora. ¿Cómo se almacenó ese huevo, por ejemplo? Es muy importante porque cada 4 horas con una temperatura apartada del cero fisiológico, este huevo salta una etapa, ¿sí? Entonces, si él llega a la etapa 13 su etapa embriológica, ya él no debería almacenarse, él debería incubarse directamente. ¿Y qué pasa? Que dependiendo de la edad, el pollo ya sale, el huevo ya sale en una etapa embrionaria más avanzada. Entonces es muy importante que este huevo tenga las temperaturas idóneas, ¿ok? Lo que pide el pollito de engorde de hoy es confort térmico, que quiere decir dejen de quemarnos, porque las incubadoras tienen algunos errores que no se están dando cuenta. Empieza todo en el precalentamiento. Este es el momento donde empezamos a meterle temperaturas. Lo que recomendamos son 28 grados y que dure 8 a 12 horas ese precalentamiento. He ido a incubadoras que tienen hasta 36 grados de precalentamiento. Esto acelera demasiado rápido el proceso de crecimiento embriológico, entonces es contraproducente porque el pollito se desarrolla demasiado rápido y pasa mucho tiempo en la criadora, en la nacedora, perdón. Otra es la temperatura, el mapa térmico que se hace. Esto es un mapa térmico que se realizó en una máquina donde se medía con la temperatura de, como les dije, el termómetro óptico, la temperatura embrionaria de la cáscara del huevo y vean que hay muchos puntos calientes. Entonces, ¿cómo va a ser esa ventana de nacimiento? Definitivamente todos estos pollitos van a nacer antes, se van a desarrollar muchísimo, probablemente se deshidraten y todos estos puntos verdes o grises, el pollo no va a nacer a tiempo. Entonces, esa ventana de nacimiento que nosotros le necesitamos lo más vertical posible va a estar muy horizontal y este pollito que nació al inicio se va a sobrecalentar demasiado, va a deshidratarse y va a tener consecuencias muy graves, ¿ok? La temperatura idónea es de 100 a 105 a 100.5, perdón, grados Fahrenheit es la temperatura idónea en la cáscara y vean lo que estamos encontrando en campo. ¿Se acuerdan lo del dedo amorfo? Ese es el mío. Y esto son realidades, esto no es que me lo han contado, y esto es una máquina de tapa única, mis amigos. Entonces es extremadamente importante que manejemos la manera como estamos haciendo los procesos de incubación, porque las incubadoras no se dan cuenta. Miren qué pasa, mis amigos, con incubadoras muy calientes. El nacimiento es bueno. Y las incubadoras dicen, yo estoy haciendo mi trabajo, estoy naciendo más de un 90%. Perfecto, qué bueno. Pero ¿qué es lo que va a pasar con el pollo de engorde después? De eso vamos a hablar. Miren qué interesante este experimento que hicieron en Copa Europa. Del día 1 al 7, mis amigos, incubaron completamente normal a los huevos, pero a partir del día 7 hubo una parte de la carga que la aumentaron a 102 grados, una parte que fue fría. Ellos querían ver qué pasaba con el pollo, si estaba muy frío, si estaba muy caliente. La eclosión mejora, mis amigos, vean.
Cuando está más caliente, la eclosión mejora un poquito. Es una bobada, ¿no? Pero mejora. Pero vean lo que pasa con la mortalidad, que es el gran peligro. Estamos acostumbrados, incluso COP manda una ahorita cuando envía a la reproductora que dice, dame el reporte de los 14 primeros días. Vean, porque esa es la responsabilidad de la incubadora, digámoslo así. Vean esto, en los primeros 14 días la mortalidad es muy cercana a la mortalidad cuando la temperatura de incubación fue perfecta. Pero vean qué pasa al final. Aumenta muchísimo la mortalidad. ¿Sí? Cuando está óptima la temperatura, es, digamos, lo normal, lo que esperamos ver, más o menos en eso estamos. Pero cuando está muy caliente, la mortalidad aumenta es al final. Y eso tiene una explicación. ¿Sí? Y es lo que vamos a hablar a continuación. Es que observen, el descarte tampoco, vean, es representativo, tampoco es una cosa que uno diga, Dios mío, como estamos sobrecalentando, voy a sacar la mitad del pollo, no. Entonces, hay muchas veces la incubadora no se da cuenta porque piensa que es un desfase normal, pero esto sí es extremadamente importante. Mientras más alta es la temperatura de incubación, más pequeño es el corazón y necesitamos un corazón muy bueno porque vamos a hipertrofiar un músculo, que es el músculo que tiene el pollo engorde, pechuga, muslo, etcétera, que queremos que sea carne, lo vamos a hipertrofiar causando que ese corazón no sea suficiente para irrigar el cuerpo grande que estamos desarrollando. Entonces, acá es donde estamos causando esa mortalidad final. Este corazoncito va a ser capaz de irrigar un pollito de engorde hasta los 21 días probablemente, pero después empieza el declive de las características de ese pollo de engorde, de la calidad y de la capacidad de mantenerse. Entonces ahí es donde está el gran problema, estimados. Ahí es donde tienen que cuidarse. Y vean que también el hígado es más pequeño en el caso de las temperaturas, y no lo puse acá, pero el intestino también es más pequeño, entonces tiene menos superficie de absorción, y no solo que tiene menos superficie de absorción, sino que recuerden que es el órgano de inmunidad más importante en el inicio del pollo engorde, y lo hacemos más pequeño con el calor. Entonces es problemático, ¿ok? Es importante no mezclar las líneas, como es una charla de un evento, que es el Pi Summit, no voy a hablar de si es mejor o es peor, lo que estoy hablando es que tienen definitivamente diferencias metabólicas. Entonces, cuando ustedes incuban juntos o ponen juntos en un galpón Ross y COP, señores, uno de los dos se va a afectar. Si ustedes incuban juntos las líneas y ponen la temperatura perfecta para COP, Ross no va a nacer. Ross no va a nacer bien porque él necesita más calor. Viceversa, o sea, si ustedes ponen la temperatura idónea para arroz, COP se va a sobrecalentar y va a tener consecuencias. Entonces nosotros sugerimos máquinas puras y galpones puros. ¿Ok? ¿Qué se observa en transferencia? Ya hablamos de lo que se hace a los 18 días, ese mapa térmico. Olvidé decirles que era los 18 días. A los 18 días que se hace esa toma de temperatura para determinar el mapa térmico de la máquina. Y a la transferencia, esto es lo que observamos. Este es el embrión perfecto en la transferencia. Rompemos algunos huevitos y si vemos que hay una yema bilobulada, como la que vemos acá, estamos perfectos. La temperatura estuvo bien, el pollito se está desarrollando como queremos. Si pasa lo de la derecha, que vemos acá, este pollito se sobrecalentó. Toda la yema ya está dentro del abdomen. Esto no debería pasar todavía. Esto debería pasar en nacedora. Y mis amigos, aún peor cuando hay picados en la transferencia. Eso quiere decir que estamos adelantando demasiado el proceso. ¿Ok? Otra cosa es la curva de nacimiento. ¿Cuánto se tarda mi pollito en nacer? Entonces, normalmente, casi en el 90% de las incubadoras que he tenido la suerte de visitar, está adelantada. Y no hacen correcciones al respecto. Hay algunas incubadoras que ni siquiera toman en consideración la ventana de nacimiento. Y es lo que nos indica a nosotros si mis temperaturas están correctas. Si mis horas de incubación fueron las suficientes, que nosotros siempre recomendamos entre 504 y 506 horas, pero no necesariamente tenemos que darle todas esas horas en los momentos que la ventana está adelantada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Se observa cuando el pollito pasa mucho tiempo en la nacedora cómo defecan, o sea, llenan de meconio la cáscara por el tiempo que pasan allí y que es un meconio mucho más sólido. Eso me lo enseñó mi querido compañero Diego Preciado, que uno observa simplemente por la contextura de las heces qué tan deshidratado está ese pollito y es bien interesante observar eso. También por el desarrollo de las plumas está mucho más adelantado cuando pasa más tiempo en la nacedora. Y el peso de la yema es algo
interesante para evaluar, pero no debe ser un método constante porque tenemos que matar el pollito. Para eso está la temperatura cloacal. Pero, ¿qué es lo que quiero más o menos decirle? Entonces, miren, el pollito de engorde, con un proceso normal, tiene que oxidar la yema, mis amigos. Tiene que convertir los lípidos de la yema en energía, en glucosa, ¿no? ¿Qué pasa cuando está sobrecalentado? Que el pollito se vuelve flojo porque está estresado. Entonces, ¿qué hace? Él pasa un proceso mucho más rápido, que es un proceso que se llama gluconeogénesis, que es agarrar todas las proteínas musculares, inclusive el músculo liso del corazón, y lo transforma en glucosa. Pero como lo que está consumiendo es músculo, el pollo de, pierde capacidad de músculo, y ya se van a acordar de mí más adelante cuando muestre alguna foto. Él disminuye el músculo, disminuye tendones, disminuye ligamentos y disminuye el tamaño del corazón. Y eso va a traer consecuencias de postración, de miopatías y de cardiopatías, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? El proceso de oxidación de la yema es costoso porque la grasa es difícil de convertir en energía. Si no, pregúntense todos ustedes, cada vez, porque sobre todo los hombres que han intentado rebajar la lipa, mis amigos, saben que es difícil quitar la lipa porque es un proceso que requiere de muchas cosas pasando perfectamente al mismo tiempo y igualmente es en el pollito de engorde. Necesitamos una temperatura perfecta para que ese proceso se dé. Si no, hay un consumo muscular y un consumo cardíaco que me causa que como no estoy usando la yema, entonces la yema cuando la pesamos es más del 10% del tamaño comparado con el peso del pollito. Es decir, representa más del 10% del peso total del pollito. No debe representar más del 10% del tamaño del pollito porque si no es un pollito sobrecalentado. Recuerden, mis amigos, que pueden ir dejando las preguntas en el chat y después cuando tengamos, podemos hacer una pausita a la mitad y vamos resolviendo preguntas y después al final resolvemos todas las más preguntas. Pero como ustedes prefieran, de verdad que siéntase en su casa. En el aspecto del nacimiento, acá tenemos que revisar la temperatura cloacal. Ya les había dicho que era 40.5 la ideal, hasta 40.5, que es lo mismo de 105 Fahrenheit. Entonces ven que estos son pollitos sobrecalentados. En el transporte deben saber que la temperatura dentro de las cajas es de 6 a 8 grados más caliente que la temperatura que el aire, que el camión está. Entonces esa gente que dice, 31 grados es la temperatura perfecta porque esa es la temperatura que va a estar en el galpón. Amigos, los pollos están acumulados, están todos uno encima del otro, hay demasiada densidad. Tienen 80 pollos en un sitio que es mucho menos que un metro cuadrado. Entonces, no, la temperatura idónea en el transporte son de 23 a 24 grados centígrados para que el pollito dentro de las cajas esté llegando más o menos a 30, 31 grados, que es la temperatura ideal para ellos en ese momento y solo en ese momento, ¿ok? Puntos críticos de control es la planificación, entonces ya vamos a hablar de granja, que es vamos a aprovechar y vamos a hacer el tiempo de vacío suficiente, vamos a trabajar la cama como es, vamos a hacer todos los procesos de manera idónea. Calidad de la cama, definitivamente tenemos que saber, todos nosotros que trabajamos en pollo engorde, que reutilizamos la cama, que esas tortas húmedas las tenemos que sacar, ahí es donde se almacena la mayor cantidad de amoníaco, y una sugerencia es que no dejen más de 10 centímetros de grosor en la cama, porque cuando es cama reutilizada, los procesos metabólicos que están ocurriendo son tantos en esa cama que la cama ya llega a 34 grados solita, sin calentadora, sin calefacción, sin criadora. Entonces el pollito, recuerden que él por las paticas es que regula su temperatura, entonces empieza a sobrecalentarse sin ningún tipo de acción de la criadora y además nosotros ponemos las criadoras muy calientes. Entonces, esa es la sugerencia con el tema de la cama. Calidad de pollito ya hablamos lo que deben revisar en incubadora. De todas maneras vamos a ver otras fotos de calidad de pollito. Temperatura y humedad relativa basada en la temperatura cloacal. Y eso es lo importante, estimados. ¿Qué eso qué es? Tenemos que tomar decisiones basadas en algo que se mide y que es real, no en que el pollito está para acá, para allá, que el pollito está unido, que está junto, que está separado. Eso olvídenlo ya. Tómenlo en consideración, pero unido a la medición de la temperatura cloacal y ya van a ver por qué. Los programas de luz lo vamos a hablar al final porque es polémico. Arranque de pesos iniciales ya se los mostré. Lo importante que es empezar temprano con buenos pesos y correcto uso de ventilación, que terminamos de quitarnos el miedo de enfriar el pollito, porque el pollito está respondiendo mejor al frío que al calor. Y la de la faena, lo que les decía antes, que es mejor faenar por peso y no por edad.
¿Ok? Entonces, esto es lo que hablaba de calidad del pollito. Cuando ustedes ven estos hilitos así, lo que ocurrió es que la yema quedó por fuera y el ombligo se cerró muy rápido por el sobrecalentamiento y la yema se deshidrata y esto es lo que queda. ¿Sí? Entonces, esto es un pollito deshidratado, sobrecalentado, con el ombliguito abierto y esto va a causar problemas graves en planta de beneficio, ya lo vamos a hablar. Tarsos rojos también es un problema de sobrecalentamiento, perdón. Y vemos estos tarsos rojos y estas situaciones que vemos en pollitos de un día. Vamos a hablar de situaciones reales, ¿ok? Vamos a hablar de experiencias reales. En Argentina estaban haciendo 8 grados fuera del galpón cuando fuimos a visitarlo. Y ellos tenían miedo de que el pollito se enfriara por eso. Entonces, ¿qué pasa? Como no ventilan, el amoníaco del galpón estaba sobre los 48 ppm. Más de 25 ppm, mi amigo, es muy costoso para el pollito. Y miren cómo se comportaba el pollito, estático, quieto, no estaba, miren, aquí están los comederos, están vacíos, sí, eso es lo que vemos. ¿Qué hace el amoníaco? Miren, disminuye el peso promedio por todas las causas de estrés metabólico que le causa el pollito, aumenta la conversión alimenticia, aumenta la mortalidad y hay mayor decomiso de planta por situaciones como aerosaculitis. Y sobre todo es un peligro porque al eliminar todos los cilios que de la tráquea permite que entre cualquier agente infectocontagioso por allí que causa estos problemas de contaminación, ¿ok? Entonces, ¿qué hicimos nosotros en ese galpón? Lo que hicimos fue ventilar y miren el cambio de comportamiento del pollito. Vean dónde está el pollito ahora y vean el amoníaco cómo se redujo a 1 ppm. Esto solamente es ventilación. ¿Qué hicimos? Bajamos la temperatura deseada. Nunca vayan a un galpón y le digan al tipo, no, prende los extractores o prende los ventiladores. No, no, no. Tienen que basarlo en que listo, mi galpón tiene que trabajar en automático, entonces lo que hago es bajar la temperatura deseada para que el galpón empiece a respirar un poco mejor, que la temperatura deseada ya no son 32 grados en la recepción. Ya tenemos que terminar el miedo de pasar a túnel en la cría, porque eso incluso ahora está ayudando a que el pollito se comporte mejor. ¿Ok? Y esta foto que le había mostrado antes, esto es el comportamiento. Ellos no estaban haciendo un mal trabajo en incubadora porque como ven, las yemas, la mayoría, estaban dentro del, digamos, el porcentaje idóneo, que es entre 8 y 12% está bien. Pero había un pollito que nos sirvió de ejemplo, que es el pollito que tenía la yema todavía muy grande. Y observen la relación tan interesante que el mismo pollito que está sobrecalentado tiene el corazón flácido completamente. Parece un corazón más grande, pero no es que es más grande, es que es flácido porque pierde estructura. Por ese consumo que tuvo por la gluconeogénesis, pierde estructura y es un corazón flácido. Vamos a ver mucho de eso en esta charla. Otra experiencia, Perú. Los que han tenido la oportunidad de ir a Perú, o si hay algún peruano acá, saben que son unos especialistas en tener la mejor tipo de resultado con una muy mala estructura, digámoslo, comparado con ambientes controlados. Pero la estructura es una maravilla, es unas cortinas nada más, y en el techo también cortinas que ellos aplican un asfaltado. De manera que la inversión que ellos hacen en estructura es bajísima para la cantidad de pollos que pueden meter gracias a la ventilación natural que ellos tienen, ¿no? Pero entramos al galpón y la temperatura estaba, y ustedes todos van a decir ahorita, pero esa temperatura es una temperatura perfecta de recepción. Yo les digo, revisen si el pollito te dice si eso es verdad, porque este pollito no me está diciendo eso. La temperatura está hasta 40.5 y este pollito está sobrecalentadísimo en 42.7. Ya teniendo esos procesos que ocurren de sobrecalentamiento, vean el pollito huyendo de la criadora, va hacia allá, se queda allá, pierde energía y se sobrecalienta cuando están todos juntos. ¿Sí? Entonces, esta es la temperatura donde que estaba ese pollito que cuando nosotros lo observamos decimos, esto es un pollito con frío porque está todo junto. No, señor, esto es un pollito que está huyendo de las criadoras, pero como tiene una limitación porque estamos acostumbrados a recibir nada más en un 20-30% del galpón, él no puede ir más allá, se queda ahí, pierde energía y se sobrecalienta. Y esa es la consecuencia, ¿ok? Esto, ¿verdad? Es un indicativo, esto está en el manual de COP, pero ya este tipo de comportamiento, mis amigos, como vemos acá, que fue una visita que hicimos en Brasil, y es el problema. Los técnicos de pollo engorde entran a un galpón, asoman la cabeza y dicen, ese pollito tiene frío, denle calor, y se olvidan de hacer esto, que es medir la temperatura cloacal. Esta temperatura cloacal semillo, 42.3, está súper sobrecalentado. Si aumentamos la temperatura, ¿qué vamos a hacer? Vamos a
dañar completamente el pollito. Entonces, ¿cuál es la solución acá? No reciban en el 30% del galpón, reciben el 50%, reciben el 100%. Ecuador ya lo hace, Bolivia ya lo hace, Perú ya lo hace, muchos países de Centroamérica ya reciben en el 100% del galpón y les va espectacular. Solo que tienen que tener la capacidad de calefacción para eso, ¿ok? Pero es importante medir y no tomar decisiones nada más por lo que ven, medir, porque ustedes son, muchos de ustedes que estoy viendo acá son gente que ya yo conozco y tienen demasiada experiencia en agricultura, pero no nos debemos engañar por los paradigmas pasados porque esto ya se está viendo como algo fisiológico, no es algo que yo pienso o que piense, es algo fisiológico del ave. Vean hasta cuánto bajó la temperatura de ese pollito el primer día y el pollito cambia completamente su comportamiento. Tú un pollito con frío, tú un pollito que está por todos lados comiendo, caminando, jugando, durmiendo, todo. Mientras él tenga el buche lleno, tranquilos, la cosa se está haciendo bien, no se preocupe. Bolivia. Bolivia tiene unos excelentes resultados tanto en reproductores como en pollo de engorde. Acá tenía un galpón de última tecnología que tenía unas cortinas de los dos lados del galpón. Nosotros dijimos que no hacía falta, y se los digo a ustedes, no hace ningún tipo de falta poner una cortina del lado donde están los extractores. Se puede poner del lado por donde está entrando el aire en la noche para que no golpee el aire frío directamente al pollito. Cuando no tienes ventilas, si tienes ventilas no es necesaria esa cortina, ¿ok? Pero lo interesante es que este galpón, vean cómo estaba todo el pollito. La temperatura de la cama, vean lo que les dije, estaba en 34 grados y el pollito estaba sobrecalentado, 41.7, debería estar hasta 40.5. ¿Qué pasaba en este galpón? Miren, esto es un video, no creen que es una foto. Miren, el pollito no se mueve. Eso es un comportamiento en el sobrecalentamiento. Él se echa, él no se mueve. Él se pone apático. ¿Qué pasaba en este galpón? Bueno, este galpón tenía un proceso específico, que es que tenían el sensor de temperatura acá atrás. Y lo que no les conté al inicio es que el galpón marcaba que él estaba a 30 grados, por lo tanto a nosotros nos llamó mucho la atención, puta, ¿por qué razón está tan sobrecalentado si el 30 grados no es una temperatura complicada? Claro, pero 30 grados acá atrás, donde no hay criadoras, donde no está la masa de calor que producen los pollitos, entonces el galpón está completamente engañado. Y ustedes me dirán, ajá, pero ¿quién se le ocurre poner un sensor allá? A todo el mundo. Todo el mundo tiene la razón cuando lo hace, porque cuando la ave ya está grande, es bueno que el galpón se regule por el sitio más caliente, que es ese, pero tienen que tener otros sensores en el sitio de cría y el galpón debe regularse por ese sensor que está en el sitio de cría en el momento como este. Entonces, ¿qué hicimos? Miren la temperatura como estaba. Entonces no estaba en 30 grados, estaba en 34 grados. Y vean hasta cuánto la bajamos. Nosotros ponemos un data logger siempre que hacemos la visita. Hasta 29.1. Vean el pollito cómo reacciona a eso. Inmediato. ¿Se acuerdan del video que les mostré antes? ¿No? Un pollito completamente estático. Vean esto. Por más que me encanta ver esto no es lo que vende realmente, pues no es lo que vende el hecho de que el pollito sea más feliz y se mueva, eso no es lo que nos da dinero, pero esto me garantiza a mí, no es que el pollito se mueva, pero que la temperatura cloacal esté perfecta, que va a tener un buen performance hasta el final, ¿ok? Y esta es una sugerencia, yo no tengo ninguna relación con VIX, no me dan comisión por cada VIX que se vende, pero les digo que es la mejor herramienta porque es el termómetro más rápido, dura apenas 8 segundos en hacer la medición y no solo eso, sino que además es bien preciso, tiene una temperatura muy precisa. Los termómetros normales esos rectales que venden en farmacia normalmente tienen 1.5 grados menos de lo que mide el VIX. Entonces, si yo digo que tengo 40.5 cuando realmente tengo 42, puedo cometer un error. Es una cosa de décimas que se pone complicado, ¿ok? Entonces, hablando del desarrollo fisiológico del pollito, lo que quiero que vean es que en los primeros 10 días todavía hay un desarrollo cardiovascular. Entonces, todo lo que haga durante esos 10 días de sobrecalentamiento me va a afectar el corazón. Luego, hasta los 14 días, hay un desarrollo del aparato de sostén, que sería músculos, ligamentos y tendones. Todavía, en las primeras etapas de vida del pollito ya nacido,
hay células madres que son las que se encargarán de regenerar músculo y formar hipertrofia muscular en un futuro. Pero con sobrecalentamiento hay una depresión de esas células, entonces por esa razón no se forma la suficiente cantidad de músculos como para sostener el peso que nosotros lo vamos a llevar hasta el final. Entonces estos son los 10 días más críticos en la producción de pollo engorde, porque después nosotros normalmente ventilamos bien y no es aquí donde causamos la mortalidad más alta, a menos que cometamos un error de falta de agua o de falta de alimento o de poca disponibilidad. ¿Ok? Y el pollo de nuestra línea tiene que ventilarse más rápido, porque él se pone un suéter mucho más temprano que lo de la competencia. Él empluma mucho mejor. Entonces, nuestras guías están recomendadas para una mejor, digamos, una mejor, este, una mejor ventilación, una ventilación más temprana, porque el ave empluma mejor. Y estas son las consecuencias del pollo engorde cuando se sobrecalienta. Estos son dos pollitos que fueron sacrificados de manera humanitaria, es decir, con dislocación cervical, solo que se hizo la necropsia muy rápido para observar, digamos, el corazón como latía y vean que ya hay una afectación en este corazón donde hay un adelgazamiento muy importante de la pared cardíaca y se nota completamente. ¿Y qué pasa aquí, mis amigos? Lo que se afecta es el ventrículo derecho, que es el encargado de oxigenar la sangre. El ventrículo derecho pone la sangre en los sacos aéreos y en los pulmones para que se oxigene y luego el izquierdo la traslada a todos lados. ¿Qué pasa? Si yo no oxigeno bien esa sangre que afecté por el sobrecalentamiento, entonces voy a causar problemas en la irrigación muscular y ahí se forman una miopatía muy famosa que se llama pechuga de madera, que ustedes la han escuchado, que ya la genética casi logró disolverla del todo, pero todavía la encontramos en campo más que todo por esta causa. Y vean, para no leerles todo esto, la conclusión es que el pollito de un día es más sensible al calor que al frío. Y eso no es lo que nos decían nosotros hace 3 4 años. O sea, eso se lo estoy diciendo ahorita por gracias a todos los estudios que han hecho, incluso la competencia también ha hecho varios de estos estudios, y se han dado cuenta de que el tamaño del corazón se afecta y de que todo se afecta cuando hay más calor, por lo tanto el frío es completamente malo, digamos, para el pollito, afecta mucho más que el frío. Y vean corazones que se ponen completamente flácidos, hay una hipertrofia concéntrica que pierde completamente la capacidad de dar la suficiente irrigación a los músculos. Entonces, estas son las alteraciones que se ven en un corazón mucho más flácido cuando salen del rango ideal y también hay una causa muy común del hidropericardio. ¿Por qué? Como el corazón es más pequeño, entonces tiene que palpitar más veces para generar, digamos, la irrigación que necesita. Y eso es un círculo vicioso porque como palpita más veces, entonces está generando demasiado pase de líquido, entonces hay un exudado de ese líquido donde es un líquido ceroso junto con fibrina y es el sitio perfecto para el crecimiento de Escherichia coli y ahí entonces se forma la pericarditis y hay mortalidad por esta razón. Entonces creemos que es un problema de contaminación que va más asociado con un sobrecalentamiento. Vean que estos corazones son corazones que se resisten a la presión, pero estos corazones son completamente flácidos. Eso es lo que vemos en granja cuando hay sobrecalentamiento, desde incubadora hasta los primeros 10 días de edad. Vean el pollito de la izquierda. Ven como no tienen ningún tipo de sostén. Y es por esto, por el calor tan fuerte que hay que consume músculos, ligamentos, tendones. El pollito no tiene la capacidad ya de formar incluso una osificación correcta. Y pasa esto que vemos mucho en Colombia que se llama pollito Superman. Le ponen así porque parece que estuviera en la posición, pero que realmente es un pollito que no va a llegar a término. Y los que llegan a término llegan con esta característica. Y esto lo vemos mucho en los galpones de pollo engorde. Un pollo que da 2 pasos, 3 pasos y se echa. Entonces el pollo llega al final con estos problemas, solamente que no tiene un buen performance. Y además esta granja estaba mal ventilada al final, por lo cual da una temperatura altísima. Mire, dice, ay, eso quiere decir que tiene más de 43 grados. Y lo que vimos en el corazón cuando hicimos la necropsia, lo que vio Lucas, fue este hidropericardio tan marcado que son corazones que ya no tienen la capacidad de mantener todo ese peso que tiene el ave. Entonces nos dicen que las aves postradas son por el sobrepeso y Patricio Rubio, un compañero peruano que trabajaba con COP, agarró y dijo, bueno, vamos a ver si es verdad, pesó las aves que estaban postradas y se dio cuenta que eran las más livianas, no las más pesadas. Entonces
Cuando él hizo necropsia y vio las patas, ustedes ven esas patas, ustedes ven algo patológico, no hay nada, mis amigos, miren, no hay necrosis de fémur, no se ve reviro, no hay nada parecido ahí que pueda causar un problema, pero sí vemos patas que no son las patas que yo quisiera que me dieran a mí en Arturos, o los que están ahí de Centroamérica, Pollo Campero, o los que están ahí de Sudamérica, KFC, mis amigos, no. No hay un buen desenvolvimiento muscular en estos muslos y por eso no son capaces de resistir el peso y por eso se postran. Y esto fue un consumo por gluconeogénesis que tuvo debido al sobrecalentamiento muscular. Entonces vemos esto muy comúnmente. Pollos de 37 días con la misma temperatura de un pollito un día. Este pollo está perfecto porque a esa edad tolera hasta 41,5, pero este pollito un día está quemándose, está afectándose internamente. Algunas cosas generales de ambiente controlado es que debemos tener una velocidad de intercambio de aire muy rápida. Esto es una prueba de humo, pero hay otras formas de hacerlo. Digamos, midiendo velocidad pueden determinar en cuánto tiempo está saliendo los metros cúbicos del galpón, pero debe ser dentro de los primeros 45 segundos que se haga ese intercambio de aire. Ven, en nuestra granja experimental estamos logrando 39. También el comportamiento de los inlets, para el que maneja inlets es bien importante esta parte acá, que llegue hasta el centro del galpón y luego haga este proceso de intercambio con el aire caliente en la parte de arriba para que no golpee al aire frío al pollito. Pero ahora vengo a decirles una cosa, los inlets pueden ser una trampa mortal para sobrecalentar el pollito. ¿Por qué? Porque cuando este aire entra se calienta inmediatamente. Y si nosotros no hacemos la transición a túnel lo suficientemente rápido porque tenemos miedo de sobreventilar el pollito, podemos causar que eso se sobrecaliente. Vean acá, en este punto el aire está entrando en 28 grados y yo tengo el galpón configurado a 30 grados, porque es una temperatura, vamos a decirlo así, de recepción. Entonces, claro, está entrando a 28 grados. Afuera está más frío que adentro. Está bien usar ventilación mínima. Pero vean que apenas ya en esa primera parte ya el aire se aumenta de temperatura a 37 grados, a 33 grados, perdón, a 33 grados. Y para darles el spoiler, cuando él llega al centro del galpón, para no ocupar tanto tiempo en la charla, ya está midiendo 35 grados. Entonces, mis amigos, tengo un galpón configurado a 30 grados, pero estoy golpeándolo con un aire a 35 grados porque no hice la transición a tiempo para túnel por miedo a ventilar. Cuidado con eso. El pollito se me quema por esa razón y no nos damos cuenta porque el galpón no es tan rápido en reaccionar. Ese aire no calienta el sensor tan rápido como calienta el pollito. ¿Ves? 35,4 y acá. Con respecto al programa de luz, entonces aquí viene la parte polémica. ¿Qué pasa? Todos yo creo que ya saben que si hay oscuridad es bueno para el pollito. ¿Por qué? Porque se segregan la calcitonina, serotonina, melatonina y la hormona del crecimiento, que son base para que el pollo engorde. Sin eso el pollo no crece, sin ese descanso el pollo no crece de buena manera. Hay muchísimos estudios donde ponen el pollo 24 horas de luz, con 8 horas de luz, con 6 horas de luz, y siempre cuando hay bloques completos de más de 4 horas es que hay un desarrollo más rápido. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que si ustedes se están acercando ya a la edad de beneficio o al peso de beneficio, si aprendimos la primera parte de la charla, lo que les decía, si ustedes se están acercando al peso de beneficio y no tienen la capacidad adecuada de ventilación, es importante que ya empiecen a retirar horas de oscuridad, porque si no el pollo dura demasiado tiempo echado y ese calor que él genera con la pechuga pegada a la cama es demasiado alto y ahí puede generarse problemas de úlceras de pechuga, de miopatías, de cosas que van a descartar en la planta de beneficio por este exceso de calor. Pero si usted tiene muy buena ventilación, yo le digo, a partir del día 8 de edad del pollito, dele 8 horas de oscuridad hasta el final y va perfecto. Incluso en Perú y en otros países que no tienen ni siquiera electricidad, están dando 12 horas completas de oscuridad y el pollo va perfecto. No pasa nada. Que el pollo no come. Miren, nosotros pusimos una cámara, lástima que no tengo ese video acá conmigo, pero pusimos una cámara de esas de lapsos de tiempo donde se observa como el pollo incluso en la oscuridad va comiendo en oleadas. Él va, se para, come, toma agua y se echa. Él sigue comiendo, no es el mismo consumo que durante el día o durante la iluminación, pero sí hay un aumento de consumo definitivamente. ¿Ok? Estas, mis amigos, son las recomendaciones actuales de COP. Esto es lo más nuevo que hay y esto no está en ningún manual. ¿Por qué? Porque esto lo estamos cambiando nosotros casi que mensualmente. Vamos a granja
y estamos observando, midiendo temperatura cloacal a cada rato y estamos reduciendo esta temperatura de aire. No es casualidad, mis estimados amigos, que lo primero que ponemos sea la temperatura cloacal. No es casualidad. Yo voy a intentar ahorita de ponerles esta tablita por acá por el chat para que todos la tengan. No es casualidad que primero que pongas temperatura cloacal, porque lo que yo les dije es que la temperatura óptima del aire, es decir, a la que tenemos que configurar los galpones, tiene que ser basada en lo que el pollito me está diciendo. Entonces, si la temperatura idónea del galpón está a 30 grados, como vimos en los ejemplos prácticos, pero el pollito está en 42, tengo que reducir la temperatura deseada porque no estoy ventilando el pollito de manera adecuada. ¿Sí? Y esta parte importante también, tratar de recibir lo más rápido posible en el 100% del galpón para poder tener una buena ventilación. ¿Listo? ¿Qué vamos a ver al final? Ya estamos terminando. Entonces, la planta de beneficio te va a reportar a un proceso bien importante que se llama celulitis. Y me dices, ¿qué tiene que ver la celulitis con sobrecalentamiento? Este ombliguito que se causa por el sobrecalentamiento del pollito permite la entrada de las bacterias que causan esa celulitis. Entonces, casi todos los procesos de celulitis son en un 80-90% causados por temperaturas muy altas en las primeras etapas del pollito. ¿Ok? Y sobre todo cuando tenemos huevos con esta calidad, que son o contaminados o huevos con microfisuras. También vemos esta retención de yema. Este corazón flácido es un muy buen determinante de si estamos aplicando temperaturas idóneas de incubación y de procesos, digamos, dentro de los primeros 10 días del pollito de engorde. Porque un corazón como este me indica, estos corazones flácidos como los de la derecha de las dos fotos, este corazón nos indica que hubo un problema de sobrecalentamiento. Y mis amigos, esta pechuga de madera que ven acá es causada por estos problemas del corazón. Al no haber buena oxigenación de la sangre, este, al no haber buena oxigenación de la sangre, entonces no hay buena oxigenación por ende del músculo y se forman las miopatías, se vuelve fibra el músculo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que quiero decirle. Ah, pero Antonio tiene una hora hablando del pollito, el confort, pero esto vale plata, miren. ¿Cuánto vale un cambio real? Un análisis objetivo de variaciones de temperatura y su impacto económico gracias a la mortalidad, por ende la conversión y los gastos de alimentos. Conclusión, hay una empresa muy importante de Sudamérica donde el equipo de especialistas junto con el equipo, la gerencia regional que fue Diego Preciado, hicieron un trabajo de reducir las temperaturas tanto de incubación como de granja. ¿Qué lograron? Lograron un 2% de reducción de mortalidad. ¿Cuánto representó eso para esa empresa? Por cada 100.000 pollitos, ellos ganaban $12.000 más, con cero inversión. Cero inversión. Pasaron de 6.40 a 4.9 la mortalidad. Obviamente se venden más pollos, el peso final vean que es exactamente el mismo, porque es lo que quiere la empresa vender, los kilos son más porque hay más pollos vivos, obviamente hay más kilos de carne, hay más, digamos, más dinero, perdón, generado por estos kilos, y la conversión es menor porque hay más pollos que quedan vivos. Y al final está esta ganancia. Ahora bien, esta empresa no mataba 100.000 pollitos al mes. Esta empresa mataba 10 millones de pollos. Entonces, esta empresa empezó a ganar, adicional a lo que ya ganaba, $1.200.000 con una inversión cero. Cero. Porque fue solamente cambiar los perfiles de la máquina y ventilar mejor el pollo y darle mejor condiciones en la granja. Entonces, esto es lo que yo les quiero dejar, que el negocio de la avicultura es un negocio de centavos. Todas las consecuencias se miden al final, sí, pero al principio tenemos que ser capaces de entender qué es lo que está pasando allí y ser lo más eficientes de que el pollito esté fisiológicamente confortable para que él pueda explotar su potencial genético. Ya nosotros le estamos dando un Ferrari, pero no lo traten como un Renault. Disculpen lo que tiene Renault, un Renault Clio, pues, de esos viejitos del 1800. Es la intención que tenemos, ¿ok? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Para terminar, vean lo que pasa cuando tú le dices, mira, disfrázate como lo que yo trabajo. Te ponen esta cara. Pollito sobrecalentado, ¿no? Porque es muy blanco ya, ¿no?
Entonces, bueno, les agradezco muchísimo la atención. Pongan las preguntas por el chat, ya vamos a empezar a revisar. Este, aquí están mis contactos para el que lo necesite. Cualquier cosita, estoy completamente a la orden y a disposición de ustedes. Déjenme ir buscando el archivo para ponérselos por aquí de la temperatura. Bueno, Antonio, antes que nada, bueno, agradecerte, de verdad, la gente tenía razón, era una charla imperdible, sobre todo Muchas gracias. porque hoy la mayoría, por lo menos en Venezuela, la mayoría de los criadores de pollo, tienen mucho tiempo en esta tarea y bueno, se enfrentan con dos cosas. Primero, el tema de la resistencia al cambio. Así lo crié hace 20 años y así lo sigo criando. Y bueno, a veces hay cosas importantes y sobre todo este tema, de medir la temperatura cloacal, que la veo como, ya la están colocando como el primer ítem de evaluación. O sea, bueno, ya estás dejando ahí la tabla para eso. Ok. Este, hay unas preguntas en el chat, sin embargo, bueno, quería hacerte unas preguntas. Eh, Tú comentaste que sobre 10% del peso del vitelo en la evaluación de los pollitos ya era un pollito que no iba a tener como la condición inicial, iba a tener problemas de mortalidad y más. ¿Cuál sería o sea, ese porcentaje ideal y en qué momento se hace esa evaluación? Perfecto. Esa evaluación se debe hacer apenas nazca el pollito o en el primer día, digamos, el primer día de datos, o sea, apenas llegue de la incubadora. Después ya debería haber una absorción mayor, entonces va a haber un dato que va a ser, digamos, incongruente. De nuevo, Tele, sí les digo, y Alex, les digo con mucha relevancia que es una medida que se puede usar como referencia, pero lo ideal es la temperatura local porque no, porque hay que matar el pollito. Entonces, ¿cuántos pollitos mato? 50 pollitos. De 25.000, ¿cuánto representa eso? Realmente no es una medida, pero sí me indica un poquito de cómo está. Entonces, la medida ideal debe ir del 8% al 12% máximo. Si está por fuera de ese rango, hacia arriba, normalmente siempre estás arriba, casi nunca he visto pollitos por debajo de eso. Hay definitivamente un sobrecalentamiento que hizo que en vez de que el pollito oxidara la yema, utilizara músculo, utilizara corazón y sabemos que no va a tener un desenvolvimiento. Ah, bueno, gracias a esa pregunta, Alex, te puedo hacer otro comentario. Lo que yo decía cuando mostré la foto de mi hija ahí es que un pollito blanco, si nosotros no usamos formola en la incubadora, si el pollito es blanco, eso es un indicativo de que él no usó yema, no absorbió los pigmentos de la yema. Entonces, por eso el pollito es blanco. Entonces, un pollito blanco, cuando yo sé de las incubadoras que no usan formol, yo apenas veo un pollito blanco digo, este pollito está sobrecalentado. Y si hay muchos pollitos blancos, si no hay una presencia de astrovirus, que es una consecuencia clara de ese virus, pero si no hay una presencia de astrovirus y veo un pollito blanco, hay sobrecalentamiento marcado, digámoslo así. Ok, ok. Bueno, aprovechando ese tema de las temperaturas, habían hecho una pregunta, según tu experiencia, ¿cómo medir la pérdida de humedad en la planta de incubación? Perfecto, muy buena pregunta. Lo que se hace es que se hace el peso de un determinado número de huevos, dependiendo si es una bandeja, dependiendo de cómo ustedes lo manejen en su incubadora, pero eso se pesa en el cuarto frío, ¿sí? Y luego de esa misma bandeja se pesa el número de pollitos que nació allí, de esos huevos. Entonces, el número, perdón, la pérdida de humedad es el peso de los mismos huevos en la transferencia, en el momento de O- la transferencia. Te voy a repetir porque confundí, porque estaba hablando yo de aprovechamiento del pollito y no de pérdida de humedad. Ok, El peso del huevo en la sala fría con el peso del huevo en la transferencia. Tienen que ser los mismos huevos, tiene que ser la misma bandeja que debe estar marcada como pérdida de humedad. Entonces, esos huevos se pesan en el cuarto frío y los huevos se pesan en la transferencia. Y ahí se hace el porcentaje que hay que debería estar en máquinas de tapa múltiple entre el 11 y el 13% y en máquinas de tapa única es un poquito más ineficiente sacando digamos la humedad, entonces entre el 10 y el 11% está bien en una máquina de tapa única, perdón. ok, perfecto. Mira, tenemos a una persona que Elkin, que quiere decir algo. No sé si le puedes dar el derecho de palabra. Si quitas el mute, ya puedes hablar, Elkin. Hola, buenas noches. Buenas noches, Elkin, ¿cómo te va? Elkin desde Santo Domingo, República Ay, Dominicana.
Qué bueno. Sí. Mira, tengo una pregunta. Bueno, son varias, pero ya el compañero aquí ha contestado algunas. La primera es, ¿cuál es el tiempo o la cantidad de horas de que un pollito bebé recibido de incubadora absorba su yema? Es La segunda variable. pregunta, para que si quieren me la pueda contestar junta, ¿verdad? ¿Sí? Tú mencionas que la temperatura del pollito que recibimos ha de ser proporcional a la temperatura del pollo de engorde que vendemos. ¿Es correcto? La temperatura. Sí, la temperatura fecal, cloacal. Cloacal. Ajá. Tú mencionaste ahorita que debería estar entre 41, de 40.5 a 41, que si tiene la misma temperatura del pollito que recibimos al pollito que vendemos. No, no, no. Disculpa si me malinterpreté. No, eso no es así. Voy a tratar de buscar incluso esa diapositiva rapidito acá, porque lo que yo quise decir es que en esa diapositiva es que muchas veces tenemos la misma temperatura en un pollo que ya está grande y ya es mucho más, produce más BTU por kilo, tiene mucho más kilos, por lo tanto produce más BTU, eh, que tiene la misma temperatura que un pollito de un día, lo que quiere decir que estamos sobrecalentando el pollito de un día y estamos con una temperatura ideal del pollito grande. Esto es lo que tenemos que buscar, Elkin. Mira, de 39.5 a 40.6 en los primeros 4 días. Después de los 5 días hasta los 30 días te puede llegar hasta 41.5. De 30 días hasta la cosecha debería estar hasta 42 grados centígrados. Y el tiempo, Elkin, en el cual se absorbe la yema debería ser, pues, lo idóneo es que sea lo más rápido posible, que al quinto, sexto día ya tú no veas vestigios de yema, pero depende mucho de la temperatura, depende mucho de las condiciones de la granja, depende mucho de la calidad nutricional, que muchas veces causa retención de yema. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias, excelente. Mucho gusto, Por Elkin. último, otra preguntita importante que tú ahorita hacía énfasis. Mi compañero Feli me decía que ya se está cambiando el modo de recibir. Por lo general, nosotros recibimos en un cuarto de la nave, del galpón, ¿verdad? En temperatura caliente, pues ampliamos le metemos un cuarto más. Pero veo que tú dices que ya se está recibiendo en el galpón completo. Por ejemplo, un galpón de los míos que produce 12.500 pollos a galpón completo, esos galpones tienen alrededor de 112 y 114 metros lineales de longitud. ¿Sí? Entonces, yo escuché que tú decías que debemos de acostumbrarnos ya a recibir a galpón completo. ¿Eso es real o no? Y eso es completamente real. Mira, las recomendaciones que daban en la guía de recepción eran de 60, 50 pollitos por metro cuadrado. Nosotros no recomendamos ya más de 30 en sitios con inviernos fríos. Dominicana, yo estuve allá hace poco tiempo y es muy cálido. Y no hay un sitio, a excepción de Chile y Argentina, en nuestros territorios que realmente hay un frío preocupante. Entonces, mi sugerencia es hacer un cálculo de cuántos BTU necesitas, que son más o menos, tienes que calcular unos 300 BTU por metro cuadrado cuando recibes en todo el galpón para saber cuántos criadores necesitas. No es que si tú recibes en todo el galpón, tú tienes que multiplicar la cantidad de criadoras por el espacio adicional que da. No, porque necesitas menos calefacción. El pollito tiene digamos, lo ventajoso es que el pollito define dónde tiene que estar, dónde él va a estar más cómodo. Entonces el pollito se acerca a la criadora si tiene frío o se aleja de la criadora si tiene calor porque tiene el espacio para hacerlo. Si tenemos un pollito a 60 veces por metro cuadrado, el pollito no tiene elección, tiene que estar ahí junto con todos los demás pollitos y junto a la criadora y se Sonado. sobrecalienta. Entonces, por eso es la intención de que tratemos de expandir el pollito para que él tome la decisión de dónde estar mejor. Y esto pasa para los amigos que están aquí en reproductoras, esto está afectando duro a las reproductoras también, porque estamos dándole unas temperaturas donde ellos empiezan a generar problemas cardíacos y problemas que no va a haber digamos, no va a haber una consecuencia como la que vemos en el pollo engorde, porque a las reproductoras no la llevamos tan rápido a esa hipertrofia muscular, pero va a haber una consecuencia definitiva en la producción que es medio silente porque no la estamos determinando, no tenemos cómo medirla.
Bueno, aquí tenemos otra pregunta, Antonio. Ariel Velasco comenta, él tiene una consulta, una temperatura cloacal de 42 grados, ok, centígrados, en un galpón que tiene una humedad de 85%, con una temperatura de 31 grados, ¿qué sensación de temperatura estaría teniendo ese pollito bebé? ¿Y qué recomendaría hacer en ese caso? Hay que sacar la fórmula de cuál es la sensación térmica, porque ahí hay que incluir humedad, hay que incluir velocidad de viento, la sensación térmica. Pero, estimado o doctor Ariel, no sé qué, porque es que hay países que nosotros los venezolanos somos demasiado confianzudos y de una vez tu tiempo. Entonces, mi amigo, eh, estás en un proceso de sobrecalentamiento importante del pollito cuando está en 42 de temperatura cloacal. Él debe estar hasta 40.5. ¿Qué está pasando ahí? Está pasando ese proceso metabólico que se llama gluconeogénesis y está afectando a tu pollito. ¿Cuál es la sugerencia? Ventilar mejor, ¿sí? Porque tienes la humedad muy alta, me parece a mí, porque no estás ventilando, a menos que estés en una zona como Maracaibo, Calabozo, que pucha, ahí sí de verdad la temperatura sube muchísimo, la humedad, perdón, es muy, muy alta, pero la idea es ventilar lo más posible. Normalmente Sharik, incluso que Mike Sharik es una referencia de la Universidad de Georgia, dice siempre que en temperaturas altas la humedad es baja. Es una ley de la naturaleza, pero cuando nosotros no ventilamos el galpón bien, esa exudación del pollito, el 60% de la humedad de su cuerpo la exhala por la respiración porque no puede sudar. Entonces, eso causa que incluso empiece a llenarse de líquido internamente, un proceso de ascitis que causa mortalidad definitivamente al final, ¿no? Incluso a edades tempranas a veces lo vemos. Entonces, es muy importante que pierdas un poco el miedo a ventilar y si no tienes cómo, o sea, si tu área no tiene mucho viento natural, busques ventilación, ya sea por un circulador de aire, que son ventiladores pequeños que se ponen en el techo del galpón para que circule rápido el aire en la parte sin afectar al pollito, o ya sean ventiladores tradicionales. Es muy importante que busques la manera de reducir esta temperatura. Ok, gracias, Antonio. Mira, voy a tocar, hay otra pregunta que hace Julio Perdomo. Este, ¿Cuáles son los retos futuros para aves de engorde y observas alguna tendencia errónea? Mira, qué buena pregunta. Qué pregunta tan excelente. Las otras también fueron muy buenas, pero esta pregunta está muy interesante porque la tendencia errónea actual es el tema de la temperatura. Entonces siempre es por épocas. Ahorita la tendencia errónea actual es el tema que tenemos que calentar el pollito porque le tenemos miedo, que el pollito tiene que estar caliente. Pero hay varias otras cosas que te quiero comentar. Una es el tema del negocio, ¿sí? Depende cómo está el país. Entonces, por lo menos ahorita Colombia está incubando hasta el huevo doble yema para ver si salen dos pollitos. O sea, porque necesitan urgentemente el pollo engorde. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos aceptando y tolerando una calidad de huevo que no es de la mejor, entonces eso está causando altas mortalidades en pollo engorde. Eso es una consecuencia. El otro es el tema, por eso te digo que es el negocio, el tema de la densidad. Yo estuve en una empresa que tenía una densidad que se recomienda máximo 46 kilos por metro cuadrado y esta gente estaba en 55. Y yo le decía al director de la operación, le decía, hermano, ¿y si reducimos la densidad? Y él me sacaba una cuenta. Él me decía, ¿cuánto quieres que la reduzca? Yo le decía, por lo menos a 50. Me decía, listo, ¿cuánto va a reducirme la mortalidad? Yo le decía, por lo menos un 3%. Y él me sacaba la cuenta con numeritos y él me mostraba, si me reduce la mortalidad un 3%, yo todavía, con estos 55 kilos, todavía estoy sacando por ahí 53, 52 kilos, comparado con tu recomendación donde voy a sacar máximo 48, 40, 48, 45 kilos. Entonces, al punto de vista del negocio, todo lo que nosotros recomendamos como veterinarios o como empresas genéticas, a veces no es productivo. Entonces toman decisiones basadas en lo que les genera en dinero. Entonces, eso es correcto, es incorrecto. En bienestar animal, si eso se pone fuerte, va a ser incorrecto. Pero monetariamente, definitivamente lo que él está haciendo es lo correcto. Y yo no puedo hacer nada, lamentablemente, como veterinario para llevar la contraria, porque las empresas están es para hacer dinero. Y el otro último tema que considero complicado es el tema de la nutrición. Entonces hay gente que está con unas dietas hipercalóricas y están teniendo muy buenos resultados, pero el problema es cuánto te está costando a ti ese alimento.
Entonces, ¿cuál es la sugerencia que yo le hago a las empresas? Evalúen dónde está el balance junto con los nutricionistas, que los nutricionistas son unas personas extremadamente conocedoras. ¿Dónde está el balance donde yo deba darle un alimento barato para la mejor conversión posible? Porque la gente dando alimento hipercalórico, que estamos hablando de más de 3.500, 3.600, 3.800 kilocalorías, él convierte muy bien, pero las genéticas, las dos genéticas, han trabajado para que el cartón lo conviertan en carne. Entonces, a veces estamos gastando demasiado Muy dinero harto en el de ustedes. alimento. Estamos gastando demasiado dinero en el alimento, y, y eso me está generando, digamos, problemas de eficiencia económica. Esas para mí son las tendencias ahorita que se pueden revisar. Mira, pregunta Juan Camacho, ¿cuál sería la densidad entonces en la resección en la cámara de cría? Porque Perfecto. hablaste de que ahorita 30 pollitos por metro cuadrado. Máximo. Sí, ese es el máximo en los sitios donde hace mucho, mucho, mucho frío. Ese es el máximo que yo recibiría, 30 aves por metro cuadrado, 35 aves por metro cuadrado, donde hace frío. Pero dígame dónde hace frío en nuestras áreas. No sé si están criando pollo en Mérida. Entonces, vean, 30 aves por metro cuadrado y a los 10 días ya deberían tener el galpón completo, mis amigos. Y créanme que esto no solamente mejora la calidad del pollito, mejora la cama muchísimo. Hay un negocio emergente que es una locura en Brasil y hay ya países como Bolivia que lo están utilizando, que es la venta de las patitas. Los callos de patas se forman en los primeros días de edad. Y lo que están haciendo de plata con las patas es una locura. Son millones y millones de dólares lo que están produciendo las patas porque China les encanta eso. Es una exquisitez allá. Entonces, tenemos que ir adaptándonos a ese negocio para que cuando Venezuela tenga esas capacidades ya esté montada lista para ese tipo de cosas. Entonces, tratar de mejorar la densidad para que el pollito tenga mejor calidad de aire, mejor calidad de temperatura, pues homeostasis, digámoslo así, y mejor calidad de patas, porque ese es el futuro de la venta. No solo eso, ¿no? Porque además que una pata con callo ahí tiene afectaciones. Ok, mira Antonio, una última pregunta porque sé que es como la polémica, porque ahorita lo comentaste al final. Por lo general, la mayoría de los productores, bueno, el tema de la iluminación, que el pollito vea el alimento, entonces, bueno, reciben 24 horas de luz y el segundo día 24 horas de luz, el tercer día 24 horas de luz y después comienzan solamente, le quitan una hora. ¿Cuál sería la recomendación que está dando COP ahora? Esa sería una pregunta y bueno, después te hago la otra pregunta, pero esa sí para mí es importante porque sé que muchos tenemos ese tema de que bueno, que las primeras horas el pollito vea dónde está el agua, dónde está la comida, Sí, sí. pero luego eso porque tendemos a pensar de que más hora de luz, más come el pollito y más va a convertir. Muy buena pregunta, Alex, y sí, es una polémica. Pero yo sí, por lo menos tuve la oportunidad de visitar a un cliente aquí en Colombia que no daba casi horas de luz también en los primeros 7 días y tenía malos pesos de primera semana. Entonces, pareciera que sí hay una correlación, que en la primera semana sí es muy importante que haya una buena, por lo menos que el pollito mientras se está entrenando. Los primeros 7 días lo que nosotros recomendamos es una hora de oscuridad. Una hora para que el pollito en algún momento descanse, respire, pero esos son los primeros 7 días, ¿sí? A partir de allí, si usted le empieza a aplicar una hora por semana o algo así, que es lo que hace muy seguido, está comprobado que cualquier cantidad de oscuridad menor a bloques de 4 horas no tiene ningún tipo de relevancia en cuanto a la producción de serotonina, de calcitonina, de hormona del crecimiento. No ayuda en nada. Entonces tiene que ser mínimo 4 horas. Hay gente que hace varias cosas. Hay gente que hace 4 horas, una hora para que el pollito se pare, coma, tome agua y después le da 4 horas más. Está bien, yo no lo veo necesario. Yo he visto que las personas que hacen 8 horas seguidas o 12 horas seguidas, el pollito es capaz de tomar agua, de pararse, de comer, de hacer todo igualmente. ¿Cuál es el problema? El problema es al final, cuando ya el pollo está muy grande, los últimos días antes de la planta de beneficio, ahí el pollo sí en la oscuridad se echa y produce demasiado calor. Y si yo no tengo 5 metros sobre segundo de velocidad, o lo que serían 800, 1000 CFM, mis amigos, sí hay un problema. Entonces ahí sí yo reduciría y lo que se hace normalmente es que
Por ejemplo, 8 días antes de, 7 días antes del beneficio se le da 7 horas, 6 días antes 6 horas y así va reduciéndole 1 hora hasta que, ¡pum!, hasta que ya fue beneficiado el pollo. La recomendación de COP, así para decírtela claramente, es 8 días de edad, 8 horas de oscuridad hasta el final. Pero tenemos que hablar de ese punto donde si no tienes buena ventilación, tienes que reducir un poco las horas de oscuridad, porque si el pollo que dura mucho tiempo echado, produce mucho calor. Claro, y adicional eso en lugares cálidos con ambientes no controlados, donde se utiliza mucho el hecho de este control de la alimentación nocturna en horas más frescas. También, bueno, limitas un poco porque por lo general los que levantan comederos para no dar alimentación en horarios nocturnos, Caliente. perdón, Sí. horarios diurnos, ahí te genera Sí. también, hay que jugar con ese tiempo. Yes. Y lo Así otro es. tú comentaste el hecho bueno, del exceso de humedad que producen los pollitos y bueno, no es un secreto que hay problemas serios con el tema de cuando el pollito se moja, se humedece. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones en esa temprana edad? Por lo general, 5 o 6 días, que por un mal manejo de la temperatura, de la humedad, de la ventilación, el pollito se te humedece. ¿Cómo poder salir de ese episodio lo más rápido posible para que tratar de llegar a ese buen peso al día 7? Tú dices que se humedece porque va desesperado a los comederos, a No, los bebederos. porque por lo general cuando no se maneja bien la temperatura, tú ahora comentaste que el pollito se aglomera y comienza a transpirar, comienza a Sí, ver sí, y y él uno comienza a sobre otro. humedecerse esa zona, incluyendo el pollito. Ujú. Sí, no, ahí la recomendación es mejorar la ventilación, Alex, de dejar el miedo de que empiece a haber una ventilación mayor, de eso hace que el pollito, si está bien manejado, haya mejor espacio para que eso no, digamos, no afecte tanto. El problema es que no podemos llegar ahí. O sea, si llegamos a este punto, ya sabemos a los 5, 6, 7 días que hubo 5, 6, 7 días donde el pollito se recalentó, ya hay una consecuencia cardíaca y muscular que va a generarnos problemas y pérdidas al final. Y es al final donde más la genera. Entonces, o sea, hay que internalizar el hecho de que cuando yo digo que se mueren al final es que ya se comieron todo el alimento que se iban a comer. Sí, sí. Entonces es muy La pérdida más costoso. dolorosa. Exactamente, es una pérdida muy, muy dolorosa digamos, para nuestra empresa. Entonces tenemos que tratar de garantizar que los primeros 3 días esté completamente cómodo y lo demás lo van llevando poco a poco así. Yo siempre digo que hay que dar un paso largo y después retroceder un poquito bien. O sea, enfriar el pollito. Cuando vemos que la temperatura cloacal está bajando de 40, ahí empezar a aplicar un poquito más de temperatura para llevarlo a su confort. Prefiero eso antes de sobrecalentarlo y después entonces ya las consecuencias. Es muy difícil. Yo duro hasta 6 horas metido en un galpón con un pollito a 42 grados para tratar de llevarlo a 40.5, porque no me voy de ahí hasta que el pollito llegue a la temperatura idónea, porque hay que demostrarle al cliente lo que causa y lo que genera eso. Y después tú Ok. haces necropsia y ves ese corazón completamente flácido. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Antonio, de verdad creo que ha sido una jornada súper exitosa. Agradecerte a ti, obviamente, al grupo o a todo el equipo COP, porque sé que es un esfuerzo de estar difundiendo y formando a personas en todas las áreas de nuestro continente, pero sobre todo Venezuela. Entonces, bueno, agradecerte a ti, por la espectacular charla. Igualito, bueno, vamos a compartir la charla a aquellas personas que no pudieron compartirla. Igualito, bueno, si igual tenemos preguntas y eso, yo te las voy a hacer llegar y vamos a tratar de difundir también aquellas respuestas. ¿Ok? Claro Entonces, que sí, bueno, no, gracias a ti, mi hermano. Y gracias a todos los agradecerte. que pusieron y gracias por apostar por el país. Ustedes, los productores, son los que van a hacer que el país tenga un futuro maravilloso. Contamos con ustedes. Yo desde aquí, yo sé que estoy fuera, pero siempre apuesto por el país y todo lo que pueda hacer por ayudarlo, de verdad, cuentan al 100% conmigo. Bueno, buenísimo, buenísimo. Y bueno, y a todos los que asistieron a esta sala, bueno, agradecerles por su asistencia.
que nos acompañen nuevamente en el nuevo Pi Summit que vamos a hacer en el 2027. Ya tiene fecha del 20 al 22 de octubre del 2027, o sea que ya tenemos 2 años para trabajar y hacer un buen evento. Y bueno, que nos sigan en las redes sociales a través de @PiSummitPiso BZLA en nuestras redes sociales, sobre todo Instagram. Y cualquier cosa, bueno, que sigan produciendo, sigan apostando al país y sigan haciendo lo que les gusta, que es producir producto de excelente calidad. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan una muy feliz noche. Ah, mira, Ramón. Saludos, Ramón. Ahí está. Elkin, saludos también desde ahí, de República Dominicana. Tiene una reunión ahí también importante ahí con su equipo. Saludos, Ramón.